Personal de la Oficina 10 de Maipú se presenta en la puerta del Instituto Religioso Antonio Próbolo, en calle Boedo 385 de Carrodilla, Luján de Cuyo. Su misión era la de llevar a la Fiscalía los legajos del personal docente de la institución, de los alumnos y del personal religioso que se desempeñaba en el establecimiento y que además lo había hecho incluso desde 2005. El cura Horacio Corbacho, quien vivía en el lugar, recibió al personal judicial. Junto a él estaban el también cura Nicola Corradi y otro trabajador del lugar. Antes de que terminara ese viernes, los 3 hombres fueron detenidos y trasladados a la oficina fiscal 15 de Luján de Cuyo. Horas antes, una adolescente que estudiaba en el lugar había denunciado ser testigo de cómo el cura Corbacho abusaba sexualmente de otra alumna en uno de los baños del instituto. Esta joven ampliaría su declaración y confesaría haber sido abusada también por el mismo sacerdote en reiteradas oportunidades. Para el martes de la semana siguiente, 29 de noviembre de 2016, la investigación ya tendría a 5 detenidos. A Corradi, Corbacho y el ex trabajador de nombre José Luis Ojeda se habían sumado el ex monaguillo Jorge Bordón y el ex jardinero Armando Gómez. Durante un acto en la legislatura de Mendoza donde se conmemoraba el aniversario número 57 de la Declaración de los Derechos del Niño, el presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza, Luis Battistelli, mediante una intérprete de lengua de señas, le contó a la entonces senadora Daniela García que en el Instituto para Niños Sordos y Niñas Sordas de Carrodilla estaba pasando algo terrible. Bueno, me enteré en un momento yendo justo a San Martín en la casa de mi otra hija. Iba por el acceso oeste a San Martín y siento el teléfono, atiendo y me llaman de investigaciones. Y me dice, hola Ariel Izárraga, sí, le llamo de investigaciones. Entonces digo, ¿qué pasó algo? Dice, mira, tranquilo, dice. Te quiero decir que a partir de este momento ustedes son identidad reservada y protegida porque tenéis una hija en el Próbolo, Dayana, sí, y ha hecho una denuncia. Mira, yo antes era demasiado miedo, tenía todo secreto. Cuando los curas me dijeron que yo me calle, me abandoné la fortaleza. Empecé a tener parecía como barreras en mí que no me podía denunciar. Yo no podía decir nada, no podía decir las palabras exactas, no podía nada. Así fui avanzando y luché hasta que renuncié en el Próbolo y me fui a otra escuela. Continuaba con eso, con un dolor en mi corazón y ese recuerdo que tenía. Yo quería buscar la forma de denunciar, no lo sabía hacer. Hasta que vi en el estudio, yo sola luché. Decidí ir a la legislatura. Yo no me di cuenta, yo me enteré por los medios, a través del televisor, de la tele. Ahí me enteré de lo que estaba pasando. Pero yo no sabía que Ezequiel era una víctima de abusos también. Y a la semana, sí, me confesó que ella era una víctima de los abusos sexuales cometidos en el Instituto Próbolo por los curas y por las entregadoras número 1 de la Cosaca Cumico. Nunca nos quiso decir nada. Lo ocultó mucho tiempo y cuando ella habló, lo que menos quería es que nosotras, mis hermanas, supiéramos que ella había sido abusada. Yo necesité que me acompañe un intérprete. Ahí pregunté cómo tenía que hacer, porque mi vida estaba arruinada. Yo me quería suicidar. En realidad estaba todo el tiempo pensando en eso, con las curas, si continúan o no. Yo quería decir la verdad. Yo quería que me ayuden. Por eso fui ahí a pedir un intérprete que me acompañe.
Y ahí fue mi primera denuncia. Ahí empezó todo. Ahí. Y bueno, y ahí fue cuando explotó todo. Que ahí me enteré que él también había sido abusado y todo. Y en el momento me encontré con muchas cosas cruzadas, porque había depositado lo más difícil, es la fe que uno deposita en personas, ¿no es cierto? Más en este caso era la fe en curas, curas que han estado en mi mesa, porque iba a mi casa el cura. Y lo más grave de todo esto es que no se denunció y todos tenían conocimiento. El Papa Francisco tenía conocimiento, tenía denuncias en su poder, él tenía todo el conocimiento y nadie hizo nada. Nada de nada, nadie hizo nada. Si alguien hubiera hablado, no hubieran violado a mi hija, no hubieran violado a tantos chicos inocentes, hipoacúsicos, sordos, que pasó en Verona, en La Plata y en diferentes partes del mundo. Tenés que ser fuerte porque tenés un hijo que ha sido abusado, me quiebro en las noches, en llanto. Es muy difícil para una mamá enterarse de que tu hijo fue abusada muchas veces. De todo lo que yo me enteré que le pasó a Ezequiel, la verdad que para mí fue... yo no lo puedo creer. El mismo día que se cumplían 3 años del primer procedimiento y de la detención de los 3 religiosos, se conoció la sentencia del primero de los juicios por abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el Instituto Antonio Próbolo de Mendoza. Horacio Corbacho fue condenado a 45 años de prisión, Nicola Corradi a 42, y Armando Gómez fue sentenciado a pasar 18 años en la cárcel. Antes, en septiembre de 2018, Jorge Bordón ya había sido condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado y tras reconocer la autoría de los abusos por los que estaba denunciado e imputado. La ejemplar condena en Mendoza no hizo más que confirmar que el caso Próbolo es el mayor escándalo de abuso sexual cometido por la Iglesia Católica en el mundo. También sacó a la luz que los abusos a exalumnos de este instituto venían arrastrándose desde Italia primero y desde La Plata a Buenos Aires después. Además, dejó más que manifiesto que el Vaticano estaba advertido y anoticiado de estos hechos en Verona desde el 2014. Desde el día en que se conoció la primera noticia relacionada a los abusos en el Próbolo hasta el momento de la condena, en las declaraciones de las víctimas salió a la luz otro detalle aberrante. El personal docente y no docente del Próbolo tenía indicios suficientes para saber de las atrocidades que acontecían en el instituto, pero no lo denunciaron. 9 ex trabajadoras del Próbolo fueron imputadas y llegaron a juicio como cómplices y encubridoras de los abusos, pero una de ellas, la monja japonesa Kumiko Kosaka, llegó al debate con una acusación formal como autora de abusos. Además, una de las víctimas contó que fue ella quien propició toda una situación particular para que el cura Corbacho abusara de ella en una oportunidad. Yo tenía 5 o 6 años, entré de lunes a viernes, me quedaba. Mi mamá se iba, no sabía, era chiquito. Continúa así. No, yo feliz. No, era como que sufría mucho, demasiado. No estaba feliz. Yo era, en la noche era violencia, era maltrato. Siempre era así. A los 5 años mismo, desde que empecé, ahí continuaron los maltratos y empecé a luchar. No podía decirle a mi mamá, me la tenía que aguantar. No podía decirle nada. Entonces, trabajaba para seguir luchando. Kumiko me pegaba, me doblaba la mano, me ponía la mano para atrás, me tiraba del pelo. Era mucho sufrimiento, mucho dolor.
siempre fue muy difícil luchar, no se podía hacer denuncia. Y de golpe empezaron a atraparlos en el 2016, que fue de golpe todo. Para mí fue una sorpresa. ¿Te gustaría que tenga una condena como la que tuvieron los curas? Sí, obvio que sea igual. Que no sea menos, que sea igual. No, yo no quiero, yo quiero que sea para todos igual, para los dos. Ella disimulada dice, no, yo no hice nada, no, eso es mentira. A mí eso, no quiero que esté libre. A mí no me gusta ni que esté en el centro, no quiero verla en el centro. Para mí es una ofensa, no me la quiero ni encontrar. Para mí, si yo me la encuentro, dice, sinceramente mi corazón va a empezar a latir. A fines de abril de 2017, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza dispuso la imputación de la monja. Sin embargo, la religiosa no estaba en Mendoza para ese entonces y nada se sabía de su paradero. Ante esta situación, el fiscal Gustavo Estropiana ordenó la captura nacional e internacional de la monja, involucrada en la mega causa de abusos sexuales eclesiásticos. Ni bien se conoció el pedido de captura por medio de un abogado particular, la monja dijo estar entera a disposición de la justicia. A principios de mayo de 2017 se entregó en una dependencia policial de Buenos Aires. Luego, el 4 de mayo de ese año, Kosatka fue trasladada a Mendoza, lugar de los crímenes. Ese mismo día declaró ante el fiscal Estropiana y desde el primer momento se despegó de las denuncias. Como parte de su estrategia de defensa, la monja y sus abogados prepararon una página web donde incluían sus argumentos para desligarse del escándalo. La religiosa llegó a brindar una entrevista solo para algunos medios, de forma remota y desde el convento en que se encontraba presa. Los abogados de la monja intentaron, desde el primer momento, desacreditar a los intérpretes oficiales de lengua de señas argentina, claves para que las víctimas pudieran relatar las atrocidades que habían vivido al fiscal y a los psicólogos y psiquiatras oficiales que elaboraron sus pericias. Las conclusiones fueron contundentes. El relato de los chicos era verosímil y no había indicios de fabulación o mentira. El juicio contra Kosatka y las otras 8 imputadas como partícipes de los abusos en el próbolo sigue en los tribunales mendocinos por estos días. Como desde el primer momento en que estuvo prófuga de la justicia, Kosatka no hace más que intentar dilatar el juicio, desacreditando a los intérpretes, a los peritos y a las propias víctimas. El 11 de enero de 2017, a menos de 2 meses de que se destapara el caso Próbolo en la justicia mendocina, la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Italia, la RETE, publicó la prueba fundamental e irrefutable que demostraba que el Vaticano y el Papa Francisco tenían la información necesaria para conocer que Corradi, de manera particular, y el próbolo, en términos generales, estaban envueltos en escandalosas y terroríficas denuncias por abusos sexuales a estudiantes de la sede del instituto en Verona. Concretamente, se difundió una fotografía donde se ve al sumo pontífice recibiendo de manos de un ex estudiante del próbolo veronés una carta. Este hombre es Giuseppe Cordi, una de las víctimas del próbolo en Verona, y la nota que le entregó al Papa el 28 de octubre de 2015 incluye el listado de los 15 curas denunciados por abusos en el próbolo veronés. Ataques que, de acuerdo a las denuncias, comenzaron a registrarse durante la década del 70 y llegaron a sistematizarse y perpetuarse con el paso de los años. Entre los denunciados está Nicola Corradi. The church knew that Nicola Corradi was an abuser. The reason he wasn't criminally prosecuted in Italy was because of statute of limitations. The fact that they allowed him to go to Argentina and teach in 2 more of these schools for deaf children is so inexcusable. Why does it take so long to remove the clerical status of a proven child molester? This too is something the church must answer for. Que la iglesia no solo para mí tiene un profundo rol de
desidia por un lado en torno a todo lo que pasó, de no hacerse cargo, sino que tiene un rol muy activo en garantizar esa impunidad durante tanto tiempo. Creo que no es nuevo que la proliferación de prácticas de abuso sexual eclesiástico se hacen a lo largo y ancho de todo el mundo, cambian los rostros, pero las prácticas son las mismas. Entonces ellos quieren imponer su derecho, su legislación, su secretismo frente a la investigación que hace un fiscal. Que es la gran discusión de fondo. Si la Iglesia puede seguir amparándose como en la Edad Media de que es un estado flotante que va por los países y hace lo que quiere. En ONU, en la ONU, en Roma, el Papa nunca me dijo nada. Nada. Estábamos juntos con los abogados, éramos 5, queríamos solución, ¿viste? Pero no, nada. Nosotros no queríamos solución, él quería solución. Aunque en Italia se presentaron denuncias penales por los abusos cometidos por Corradi y compañía, las causas nunca avanzaron. La magistratura italiana declaró los delitos prescritos y nunca inició una investigación seria. Las víctimas de los abusos de Corradi en el próbolo de Verona siguieron con mucha atención y expectativa el juicio contra el cura en Mendoza, que se extendió entre agosto y noviembre de 2019. Corradi condannato a 42 anni. Sono contenti, forza, finalmente, eventuali. Grazie, Corradi, ai giudici argentini, grazie. En la década del 80, luego de que salieran a la luz las denuncias por abuso en el próbolo de Verona y con un perfil muy bajo, Corradi y el también religioso Eliseo Pirmati fueron trasladados a la sede del Instituto Próbolo de La Plata. Pese a las denuncias, Corradi volvió a ser designado al frente de un instituto para chicos sordos. La investigación por los abusos en La Plata recién se reactivó luego de que salieran a la luz los abusos en el próbolo mendocino, en noviembre de 2016. En distintos allanamientos que se hicieron en la sede del Instituto de Luján de Cuyo, se secuestró material explícito que evidenciaba el descontrol sexual que imperaba en el próbolo de La Plata, mientras Corradi estuvo en el lugar. Incluso se encontraron cartas que un integrante del próbolo platense le envió a Corradi en 2002, cuando el cura italiano ya había sido trasladado a Mendoza, y donde describía y le pedía a Corradi que tomara cartas en el asunto ante las situaciones de promiscuidad, descontrol e irregularidades que imperaban en el Instituto Platense. Bien. Yo en el año que entré, por primera vez, fue 1982. Ahí entré, en febrero, a fin de mes. En total, estuve aproximadamente 9 años dentro del instituto. Mirá, todos los curas, todos eran de Italia. Yo no los conocía porque era chiquito. Yo no sabía que eran de allá. Pero me dijeron que venían desde el Vaticano, venían desde Italia. Todos, hasta el último, que era Nicolás. Él fue el más joven. Todos los otros fueron muriendo. Él fue el último. Sí. Yo cuando entré, empecé y era normal. Luego empezaron a ser diferentes. Eso me asustó porque hubo maltrato. Eran muy largos los maltratos, no era cosa sencilla, no era positivo, era mucha violencia. También abusos hubo y mi progreso no fue bueno. No me daban un progreso de querer aprender. No me podían enseñar, no me enseñaban nada. Mi cabeza estaba en cero.
Yo fui y la primera vez que aprendí la lengua de señas fue ahí en La Plata. La comunicación era horrible. La verdad que cuando me abusaron fue horrible. No aguanté más el maltrato que había. También he visto a mis compañeros. Mucho maltrato. Ni los antecedentes en Verona, ni las denuncias por abusos más recientes en La Plata parecieron ser indicios suficientes para que la Iglesia inicie una investigación contra Corradi. Muy por el contrario, volvieron a designarlo como regente de una nueva sede del Próbolo, esta vez en Mendoza, donde volvería a estar frente a niños sordos y niñas sordas. Es también en este momento de la línea temporal cuando entra en escena el segundo sacerdote condenado en Mendoza, Horacio Corbacho, quien recibió la condena más alta en el juicio mendocino, 45 años de prisión. Nacido en Buenos Aires y con un previo paso por el Próbolo de La Plata, Corbacho llegó a Mendoza para cometer los más perversos y crueles abusos. Durante otro allanamiento en el Instituto Antonio Próbolo de Mendoza, se encontró en la habitación de Corbacho una serie de cartas donde de forma explícita y obscena el cura le describía a un diácono de Buenos Aires el descontrol que se vivía en el instituto, puertas adentro. Era uno de los mejores institutos. En realidad fue para mí una decepción muy grande porque yo lo metí con un propósito a él para que él fuera alguien en la vida, porque la verdad que era una excelente escuela. Tenía todo para ellos, o sea, para que pudieran estudiar, ser alguien en la vida, y que de repente me enteré de todo lo que él había pasado. La verdad que fue algo muy duro para mí, pero muy duro. Yo a mi hija la llevaba al mejor instituto que había, era algo muy comprometedor en ese momento, muy hermoso, muy lindo, te prometía muchas cosas. Ella con toda la lucha que tuvimos con Dayana, al ser sorda, dijimos, bueno, hemos encontrado lo mejor para ella. Eso en el transcurso de los 10 años aproximados que asistió al instituto cambió mucho. Muchas veces lo asociábamos a un cambio etario también. De un momento a otro, Dayi hizo un cambio y empezó a usar ropa ancha, no se arreglaba, cambió. Totalmente a nosotras, ¿viste? Siempre íbamos al grupo, íbamos todas juntas vestidas iguales, todo, y después de un momento a otro le sentí ese cambio yo a ella. Íbamos, lo planteábamos y siempre la respuesta era como, bueno, es que tiene problemas de adaptación. Cuando en un momento nosotros quisimos llevarla a una psicóloga, nos dijeron, hay psicólogas acá en el instituto, así que no se preocupen, lo resolvemos por acá. La verdad que en ningún momento nos imaginábamos que sucedían las atrocidades que sucedieron. Y la verdad que institucionalmente se conducía desde ese lugar, como no se preocupen, que nosotros lo vamos a ayudar y acá hay profesionales. Las características de las víctimas eran uno de los desafíos mayores que teníamos, ya que esta interseccionalidad de vulnerabilidades que tienen las víctimas en este caso hace que la causa sea aún más compleja, porque no solamente estamos hablando de niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual, sino que estamos hablando de personas con discapacidad, con una discapacidad que les impide comunicarse con el mundo exterior, si no es a través del lenguaje de señas que no habían aprendido dentro del próbolo. Esto les permitía a sus abusadores poder llevar adelante los abusos sin que nadie pudiese enterarse o sin que ellos pudiesen poner en conocimiento de otros adultos lo que estaban viviendo allí. A esto también se le suma que eran personas que provenían de los sectores más humildes de la provincia y fuera de la provincia, alejados de su familia, que se quedaban en el próbolo durante toda la semana y en algunos casos se quedaban durante todo el año y solamente volvían a sus casas al finalizar el ciclo lectivo. Y todas estas vulnerabilidades eran aprovechadas justamente por sus abusadores, que sabiendo de esta situación las sometían sexualmente y las torturaban. Toda
Todas estas pruebas fueron más que suficientes para que, tras poco más de 3 meses de debate, el segundo Tribunal Penal Colegiado de la Justicia de Mendoza dictara una condena histórica. Sin embargo, a casi 3 años de este hecho, la causa canónica que se inició contra Corradi y Corbacho en el fuero eclesiástico por los abusos sigue abierta, sin una resolución ni veredicto. Como desde el principio, la colaboración de las autoridades de la Iglesia ha sido prácticamente nula en la causa. La justicia canónica y la justicia ordinaria siguen sus propios caminos, ajenos entre sí e independientes. No, para mí hay un solo Dios. Yo no creo en los curas. Ya, yo dejé de creer en los curas desde que el momento de que pasó todo esto del próbolo, para mí no hay cura. Y si hubiera sido de que no dieron explicaciones, él viajó con los abogados, no le abrieron, no le dieron respuesta de nada, no le abrieron el Vaticano, o sea, todo está muy claro que ellos esconden muchas cosas. Está muy claro que el Vaticano es la verdad, no es el Vaticano, es el propio diablo. Y no era muy fácil meterse con la Iglesia, porque lo que más tienen es dinero para tapar todas las atrocidades que han hecho ellos con el mundo y querían seguir, seguramente, seguir con este modo operandi de violaciones en todo el mundo. Porque antes que Dayana hizo la denuncia, unos días antes o el día anterior habían estado abusando también de otra persona en el instituto. Si hubieran hablado, y Papa Francisco, que tenía conocimiento, y más él, con el grado de representatividad que tiene en todo el mundo, cuántas denuncias habían recibido, cuántas cosas sabía del mundo. I think Pope Francis generally has done good things in the Catholic Church, but he has been a tremendous disappointment when it comes to stopping child sexual abuse and the cover-up of child sexual abuse. And this was his most important job. There is nothing more important for this Pope than to end child sexual abuse in the Catholic Church. And he is failing to do that because the reforms he has implemented simply are not effective. Una de las posibles resoluciones de la investigación y el juicio canónico es la de expulsar y dimitir a los sacerdotes de su función, quitarles el grado clerical. Sin embargo, esto es algo que únicamente puede hacer el propio Papa. Las demoras en la resolución eclesiástica han llevado a que Corbacho lleve ya casi 3 años en su celda, pero siendo aún miembro de la Iglesia Católica. Nicola Corradi, en tanto, falleció el 14 de julio de 2021. Por su avanzada edad, estaba cumpliendo su condena en la modalidad de prisión domiciliaria, en un hogar para ancianos. Corradi murió preso, pero ni los 42 años de condena fueron suficientes para que la Iglesia Católica le quitara su condición de sacerdote.